Bueno, les doy la bienvenida a todos nuevamente. Gracias por participar, por haber concurrido. Y bueno, esta vendría a ser la actividad central del evento. Este evento fue organizado por el Movimiento Zeitgeist Córdoba, en conjunto con la agencia Córdoba Joven que nos brindó el lugar. Estamos muy agradecidos. Acá agradecidos también con el sonista que nos está haciendo el aguante. Bueno, el título es La ciencia como eje de una economía sustentable. Y antes que nada, antes de largar con la charla, quiero hacerles una aclaración de que todo lo que yo diga acá no lo tomen como absoluto, que cada uno de ustedes se cuestione y vaya a sus casas a investigar si tiene ganas, pero que no lo tomen como palabra santa todo lo que estoy por decir yo acá de ahora en más. Y aparte me da la libertad a mí de poder expresarme libremente. Sería para comentar un poco del pensamiento crítico, ¿no? Bueno, vamos a explicar primero que nada quiénes somos nosotros, el Movimiento Zeitgeist, que es un movimiento social, no violento, que promueve la no violencia y no reconoce ningún credo, ninguna religión, no reconoce naciones, porque las considera como divisiones arbitrarias que dividen a la sociedad, y nosotros somos un conjunto, somos una sola raza, vivimos en un mismo planeta, y que estas divisiones nos provocan que no evolucionemos como raza. Bueno, el Movimiento Zeitgeist propone como nuevo paradigma de cambio a este sistema en el que vivimos hoy, una economía basada en recursos, y esta tiene estos pilares aquí que podemos leer, que uno de ellos es, de los más importantes, la aplicación del método científico para la toma de decisiones. Luego está la superación del trabajo monótono y repetitivo, automatizándolo a la superación de la necesidad de utilizar dinero, que este es un punto también que se discute mucho, la degradación de los recursos naturales del planeta como patrimonio de la humanidad, no existiría la propiedad privada, y una producción dinámicamente equilibrada, totalmente sostenible y sustentable. Bueno, acá solamente nos vamos a encargar de profundizar en la aplicación del método científico para la toma de decisiones a nivel social. Y ustedes se pueden llegar a preguntar cómo podemos hacer esto, ¿no? Bueno, para eso vamos a ver qué significa la ciencia. Ciencia viene del latín, scientia, ¿no? Y significa conocimiento. Y bueno, ahí está la definición. Dice, conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados y susceptibles de ser articulados unos con otros. Pero esta es una definición media secota, ¿no? ¿No les parece? Es medio difícil de entender. Entonces, voy a aprovechar a explicarla como si yo se explicaría a mi hermanito o fácilmente, ¿no? Entonces la ciencia sería pasar de creer que vivimos en un universo geocéntrico, como se creyó en un momento, a saber que vivimos en un universo en constante expansión. Vivimos en el planeta Tierra, que está dentro del sistema solar, giramos alrededor del Sol, este mismo está dentro de una galaxia, ¿no? Y forma parte de más de 100 millones de galaxias que están expandiéndose en un universo que sigue creciendo. También ciencia es saber cómo funcionan los árboles, que somos totalmente dependientes de ellos y ellos de nosotros, vivimos en simbiosis total con ellos. Bueno, y dentro de todas esas cosas que sabemos, que utilizan el dióxido de carbono, emanan oxígeno que sirve para nosotros, regulan el clima, refugio de animales, etcétera, etcétera. También, a través de la ciencia, podemos saber cómo es el mecanismo de enfermedades, no como se creía en la antigüedad, que eran castigos de dioses o demonios, que nos enfermamos por algo divino. Bueno, gracias a la ciencia podemos saber de que uno nos enferma por múltiples factores, sociales, psicológicos. Son diversos factores que se confluyen para que nos enfermemos. Y este también es bastante interesante, que gracias a la ciencia podemos saber de que utilizando la tierra, bueno, por ahí acá mis compañeros lo pueden llegar a saber, uno de ellos es el silicio, uno de los elementos que podemos utilizar, se ha transformado y gracias a él se han podido montar circuitos electrónicos y bueno, conocer la tecnología de punta que existe hoy en día, como por ejemplo el robot ese que está de abajo, que ha sido enviado a Marte para tomar muestras y conocer este planeta vecino. Y bueno, ciencia es todo lo que nos rodea acá, todo esto que está construido alrededor nuestro, ha sido hecho gracias a la ciencia.
no ha sido hecho por creencias o por opiniones de decir que esto era así o así, no, ha sido gracias al conocimiento científico. Es totalmente fascinante. Bueno, entonces, nosotros podemos decir de que es muy bonita la ciencia, gracias a ellos tenemos todo lo que nos rodea hoy en día, pero ¿qué tiene que decir la ciencia para organizarnos como sociedad, no? Bueno, en eso se basa esa charla, en eso nos vamos a basar en explicarlos ahora. Y para eso, vamos a empezar desde un principio por qué estamos como estamos hoy en día. Vamos a hacer un pantallazo. Bueno, acá dice políticos, me sale el mono con navaja. Bueno, no sé, nada más lejos de la realidad. Y en cuanto a ellos, nosotros sabemos de que los políticos, como vimos en el video anterior, cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Los políticos toman decisiones en base a intereses económicos más que nada, que influyen a todos nosotros como pueblo, pero siempre beneficiando a una mínima porción de esa población, que es la que tiene el poder, y nunca en beneficio de toda la comunidad. Siempre estamos al último nosotros, ¿no? Entonces, para ello, además de esto, sabemos que los políticos no hacen uso de conocimientos técnicos o científicos para resolver los problemas, sino que siempre se tiene en cuenta lo que quieren los que les financiaron estas campañas políticas o siempre el máximo de beneficio económico. Entonces, uno puede decir, ¿por qué la gente que dirige la sociedad debería tener conocimientos técnicos, no? O si se resolverían estos problemas si las personas en el poder fuesen científicos. Bueno, esto vamos a tratar de explicarlo ahora yendo un poquito más para atrás, partiendo de qué significa la democracia desde su nacimiento. Bueno, la democracia nació allá por el siglo IV y V antes de Cristo en Grecia. Era una forma de organización que tenían ahí las polis, como Atenas por ejemplo, y ellos se encargaban de, manejarse bajo este régimen democrático, que significa acá, podemos leer la definición, que dice la forma de gobierno en la que todos los ciudadanos participan en la decisión que afectan su vida. Y bueno, hoy sabemos que estamos muy lejos de esa realidad acá, como demuestra la caricatura de Quino, de Mafalda. Bueno, entonces, nosotros sabemos de que, democráticamente hablando, como ahí dice la definición, en un grupo pequeño de personas es mucho más fácil organizarse democráticamente, que todos tengan voz y voto. Pero es un problema logístico el que tenemos hoy en día, porque a mayor cantidad de participantes es mucho más difícil ejercer la democracia real que todos queremos. Entonces nació lo que es la democracia representativa. Todos tenemos que votar para tener a alguien que represente lo que nosotros queremos que se cumpla. Entonces es una cuestión de logística más que nada. Y sería muy difícil, por ejemplo, acá entre todos nosotros, decir, a ver, un problema puntual, o nos pongamos a debatir algo, sería muy complicado que nos pongamos de acuerdo todos en un punto en común, porque todos pensamos diferente, tenemos ideas diferentes, entonces sería muy complicado ponernos de acuerdo, ¿no? Y bueno, acá la ciencia ha echado luz nuevamente en lo que sería la democracia participativa, como en el caso de Islandia, que en el 2011, por ejemplo, ha llamado a participar al pueblo mediante votaciones en internet para modificar su constitución, por ejemplo, haciendo participar a toda la población mediante votación online. Bueno, acá la ciencia ha echado un poco de luz para llevar a cabo lo que queremos hoy en día, esa democracia, ¿no?, real, que todos tengan voz y voto. Pero a la hora de tomar decisiones mucho más complejas, como por ejemplo, ¿cuál sería el método por el cual extraigamos minerales del suelo? O de qué manera distribuiremos los recursos, ¿no? Esos son ya problemas mucho más complejos, en el que todos nosotros no sé si tendremos los conocimientos, no sé, entre ustedes, ¿cuántos tienen los conocimientos para saber cuáles son los minerales que necesitamos extraer del suelo? O de qué manera distribuiremos los recursos, ¿cuántos de nosotros estamos capacitados para hacer eso? Y bueno, ahí se torna cada vez más complejo el tema. Y a la hora de votar, si ponele que sería, como en el caso de Islandia, votar online, sería muy complicado, porque yo no me siento, con la mano en el corazón, no me sentiría capacitado para tomar ese tipo de decisiones para influir al resto de mis compañeros. Y para hacer una analogía, un ejemplo, supongamos de que voy a mi hijo, o el hijo de ustedes, que sé yo, tómenlo como quieran al ejemplo, pero bueno, vamos a cambiarle los pañales a nuestro hijo, ¿no? Y observamos que tiene manchas en el cuello, en su cara, y bueno, entonces nos alarmamos. Entonces, ¿qué hacemos? Uno, convocamos una asamblea con todos nuestros amigos y decidimos qué vamos a hacer. O segundo, llevamos al niño a un médico calificado, ¿no?, y que éste agarre y
de un tratamiento que nos indique un tratamiento, ¿no? O que nos derive a un especialista. Es obvio que, por lógica, nosotros iríamos directamente al médico. ¿Pero por qué iríamos al médico? Porque esa persona fue formada y sabe cómo llevar a cabo un procedimiento para curar a este niño que estaba enfermo, ¿no? Y esos conocimientos son basados en ciencia. Fue formado a través de conocimientos científicos, ¿no? Más allá de que hoy en día el sistema sanitario es un desastre y que la medicina... En realidad el problema no es de la medicina, ¿no? Es el problema económico y el sistema en el que estamos viviendo. Bueno, entonces, para esto vamos a explicar un poco cómo funciona el método científico, ¿no? En que se basa la ciencia. Bueno, esto es muy ya totalmente divulgado en un montón de lugares y no sé por qué a la mayoría de la sociedad como que tiene un rechazo a la hora de hablar de ciencia, ¿no? Porque dicen, no, porque es la ciencia y tiene rechazo, pero eso, bueno, no le echamos la culpa a nadie acá. Esto es un problema más que nada del sistema educativo, que no lo fomentan, digamos, desde niño no nos fomentan en conocimientos científicos y en pensamiento crítico. Entonces es muy común que tengamos rechazo hacia este tipo de métodos para tomar decisiones, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a explicar cómo funciona él. Primero, el primer paso, uno de los más importantes, es la recopilación. Entonces vamos a recopilar la mayor cantidad de estudios, trabajos revisados por pares, proyecciones, análisis, la mayor cantidad que haya, todo que sea comprobable, veraz. Y tratando de ser lo más objetivo posible, ¿no? Y para no estar tan sesgados, porque si yo tomo la mayor cantidad de muestras que pueda haber y análisis y proyectos y trabajos hechos ya para llevar a cabo una investigación, puedo estar sesgado. Entonces agarro y se hacen estudios multicéntricos, randomizados, con grupo control, con comprobación por pares, o sea, de que lo que yo estudio, otra persona venga también y me ayude con lo que estoy haciendo, y otra persona, otro científico, y así. Entonces, tratando de ser lo más objetivo posible. Entonces, de esa forma, luego pasamos a lo que sería la hipótesis. Desarrollamos una hipótesis y luego experimentamos. A la hora de experimentar, en el laboratorio, mediante un software, ponerle que lo corremos en la computadora, si sirve y funciona, vamos a concluir y vamos a ver realmente qué es lo que sucedió, ¿no? Desarrollamos una conclusión. Pero si no ha funcionado, vamos a tener que volver a ir a la hipótesis y así sucesivamente hasta que podamos experimentarlo y comprobarlo, y vamos a poder recién concluir definitivamente si funciona o no, ¿no? Bueno, así es como funciona. En la utilización de este método, la opinología no existe. Opinólogos somos todos, creo yo, ¿viste? No tenemos nada en contra de opinar. Todos somos libres de hacerlo. Pero, por ejemplo, un ingeniero civil a la hora de construir un puente no se basa en opiniones para construirlo, se basa en las leyes de la física, se basa en conocimientos científicos para construir un puente, ¿no? O, por ejemplo, un cirujano a la hora de abrir un corazón y qué sé yo, ponerle que quiere hacer una operación de cirugía de corazón, no le va a preguntar al ingeniero civil qué opina él para cómo se hace, no, él tiene los conocimientos y sabe cómo hacerlo, no va a andar pidiendo opiniones. Y bueno, tampoco no hay forma anarquista de construir autos, no hay una forma comunista de construir paneles solares. Directamente se hacen, gracias al conocimiento de la ciencia. Bueno, por ahí muchos de ustedes se pueden estar preguntando de que estamos hablando de una tecnocracia. Y estamos muy alejados de eso, de lo que queremos comunicar acá. Vamos a explicar entonces qué significa ella. Tecnocracia sería el gobierno de los técnicos, ahí viene la etimología. Y entonces esto significa de que en vez de gobernarnos hoy en día las personas que nos gobiernan científicos, ingenieros, médicos, etc. Pero esto no quita de que este gobierno cientificista no sea corruptible o que no sea tentado por los grandes poderes económicos, porque acá el problema más grande viene de las altas esferas, ¿no? Entonces, por más que los conocimientos que tienen estas personas y estén en el poder, tomen decisiones para todo el pueblo, siempre va a estar limitado por el poder económico, ¿no? Y aparte, ellos no tendrían las ganas de brindarnos sus conocimientos al resto de la población, porque ellos van a querer seguir perpetuados en el poder, ¿no? Van a querer seguir eternamente ahí, como en el caso de Cristina, que se quiere reelegir cada 2 por 3. Bueno, sería lo mismo, nada más que serían técnicos. Bueno, entonces podemos decir, bueno, que todos somos corruptibles, pero el ser humano no es corrupto por naturaleza.
Y hoy en día, con todos los estudios que hay ya de psicología y neurología, la naturaleza humana no es que somos todos corruptos, sino de que depende del entorno que nos criemos, nuestra familia, la naturaleza, todo lo que esté de afuera que absorbamos nosotros va a determinar si vamos a ser o no corruptos. Si nos movemos en un ambiente donde la corrupción es normal, donde ser corruptible es muy normal, entonces es muy probable que suceda, y la historia lo ha demostrado y lo sigue demostrando. Bueno, queremos aclarar de que acá no estamos hablando de que esto sea impuesto, ¿no? Nada es impuesto, como en el caso de acá de todos estos sistemas en el que hemos pasado a lo largo de la historia, y en el día de hoy el capitalismo, por ejemplo, es impuesto, o alguno eligió a ver en qué sistema vivir. No, nacimos, ya estamos en el capitalismo y es impuesto, nos tenemos que adaptar a lo que hay. Una lástima, estamos tratando que no sea así. Bueno, hablando de esto, de la imposición, nosotros no queremos imponer nada a la hora de comunicar esto, porque al fin y al cabo nos genera malestar, y todo lo que es impuesto nos hace que nos rebelemos, ¿no? Y en el caso de ser, ponerle un sistema que se utilice el método científico y sea impuesto, tampoco daría resultados a mediano o corto plazo, porque al fin y al cabo lo que es impuesto no tiene buenos futuros, ¿no? Bueno, en cuanto a los ejemplos que dimos antes, por ejemplo, el feudalismo, a ver, vamos a ir para atrás, pero no una monarquía o un comunismo, que es impuesto. Si vos estabas de acuerdo, todo bien, ¿no? Pero si no estabas de acuerdo, o te asesinaban, en el pasado te perseguían, como acá pasó en la década del 80, te encarcelaban, te torturan, te señalan, en el mejor de los casos, o te llaman terrorista, como ahora la ley antiterrorista que está vigente desde hace más de un año. Entonces, hay un gran problema con las cosas impuestas y con la ley. Entonces, ninguna forma de gobierno, concluimos acá, debe ser impuesta. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros para decir que no sea impuesto? ¿Cómo logramos un cambio? ¿Cómo logramos ese cambio que tanto anhelamos nosotros y que promovemos, ¿no? Bueno, para ello, primero y principal, debemos cambiar nuestros valores morales. Debemos cambiar esa necesidad de competencia que nos inculcan desde niños, dejar de competir, dejar de ser tan egoístas. Ningunismo es válido, ni el racismo, ningunismo. Dejarlos de lado y pasar a ser una sociedad con valores totalmente diferentes, donde se promueva la paz, el amor, se promueva el altruismo, se promueva la empatía, el compartir. Y el otro pilar básico es asegurar acá la educación. Bueno, esa fotografía la sacó la misma persona que puso acá en la puerta hace un par de años. Como dice ella, que dice acá: un pueblo educado no se manipula. Bueno, eso es fundamental. Necesitamos de que la educación esté abierta para todos, ¿no? Y que se forme un piso con conocimiento, fomentando el conocimiento científico y el pensamiento crítico desde pequeños. Entonces, esto a la larga no quiere decir que nosotros cuando seamos grandes tengamos que ser técnicos o ingenieros o relacionados a la ciencia. Podemos ser lo que quieramos ser, pero tener las herramientas para defendernos al frente de las injusticias que se quieran llegar a cometer. Mientras más educado está el pueblo, más difícil de dominarlo. Y entonces, con estos dos pilares bien fuertes, con acceso a la educación que sea relevante, basado en la evidencia y cambios de valores, podemos lograr un sistema justo y equilibrado, que es el que tanto queremos. Y si esto no sucede y nos sumergimos más en la ignorancia, va a ser seguir pasando lo que sucede hoy en día. La aristocracia va a seguir existiendo, ¿no? La élite va a seguir existiendo y manejando al pueblo que es ignorante. Bueno, entonces acá vamos a hacer una comparación de lo que sería la economía basada en recursos contra el sistema sociopolítico vigente. Y para ello, la economía basada en recursos, como dijimos al principio, es la que promueve el movimiento Seiges como una alternativa de cambio, ¿no? Y bueno, para ello, primero tenemos que enfocarnos en qué es lo que queremos, ¿no? Poner un objetivo, qué queremos y cómo, ponernos de acuerdo entre todos. Y bueno, acá le pusimos unos ejemplos, que es colaboración, sostenibilidad, paz, código abierto, que bueno, se promovió en este evento, la cultura libre. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos y cómo? Queremos un máximo beneficio para todos, estamos de acuerdo, ¿no? Eso es lo que queremos. Y una vez
que tenemos planteado eso, vamos a pasar a resolver un problema puntual, ponele, mediante el método científico, ¿no? Entonces, supongamos de que queremos hablar sobre el tema energía, la matriz energética de algo, y queremos aplicarla. Primero nos vamos a basar en la recopilación, vamos a desarrollar hipótesis, vamos a experimentar y vamos a llegar a una conclusión, ¿no? Y obviamente esta energía que queramos nosotros va a ser totalmente sostenible, que no lastime la tierra, que sea para toda la sociedad, abundante. Bueno, entonces al concluir acá tenemos entre 4 tecnologías para elegir y gracias a la ciencia y al método podemos saber de cuál sería la mejor, la más productiva y la más eficiente. Sí, dejando de lado acá lo que sería el valor monetario, ¿no? Porque si vamos a la pregunta real que nos tenemos que hacer todos es, ¿tenemos los recursos? No, ¿cuánto sale? Entonces eso se dejaría de lado y bueno, sería mucho más fácil llegar a unas conclusiones como esta. Y al compararlo con el sistema sociopolítico que impera hoy en día, sabemos que es todo lo contrario a esto que queremos proponer nosotros. Sabemos de que cuanto mayor es la cantidad de dinero que se ofrece o la rentabilidad que tiene el proyecto, entonces esa es la que se va a elegir siempre, dejando de lado los beneficios sociales, dejando de lado todo eso, porque lo que le importa al empresario es hacer más plata, costo-beneficio. Mientras menos le cueste y más beneficio dé, mejor. Y bueno, vamos a hablar acá un poquito de cómo sería un político hoy en día para llevarse a cabo las situaciones de ejecutar sus políticas, ¿no? Primero el político tiene que ser elegido, tiene que ser votado. Y para eso no hace falta que sea un erudito en nada, no hace falta que tenga súper conocimientos en ningún tipo de conocimientos científicos, ni tecnicistas, ni para nada. Solamente tenés que tener una buena billetera que te banque la campaña política y parece ser que es como una competencia de popularidad. Que tiene el que es más popular, el que tiene más afiches pegados en la calle, el que sale más en la tele, el que le hace más propaganda, es el que gana. Siempre, no sé si todo acá lo hemos visto, siempre la pelea es entre dos, que son los más fuertes, los que más publicidad tienen incluso. ¿Quién no ha visto en Tinelli a algún presidente? ¿Quién no lo vio a Menem en Tinelli, por ejemplo? O a De la Rúa. Bueno, han estado. Entonces podemos ver de que es un concurso de popularidad. Y acá se deja de lado el saber, lo que ellos quieren, las propuestas. Hoy en día votamos la cara, no las ideas. Y bueno, una vez electos, ellos tienen que resolver los problemas. Y bueno, a la hora de resolver problemas, hoy en día o se llama licitación a una empresa para resolver esos problemas, o bueno, se junta el personal idóneo para llevar a cabo eso, pero como siempre, lo económico por delante. Porque la licitación, ponerle que es una empresa que licita, lo que esa empresa quiere es ganar dinero. No le interesa mucho si hacer las cosas bien. Tiene que respetar un par de leyes, pero lo que ellos quieren siempre es enriquecerse. Entonces, al fin y al cabo, seguimos en la misma de siempre. Bueno, acá podemos ver que cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Y bueno, lo que queremos decir es de que es hora de que ya que cambiemos, acá ninguna, bueno, en esa foto podemos ver de que ninguna forma de gobierno y socioeconómico ha funcionado. Hoy el capitalismo totalmente puritano nos está devastando, estamos destruyendo el medio ambiente, nos estamos autodestruyendo nosotros. Socialmente sigue habiendo hambre en el siglo XXI, sigue gente muriéndose de hambre, hay guerra, siguen pasando cosas que son de no creer, no podemos entender. Y lo que proponemos nosotros es que sea hora de cambiar, ¿no? Acá, como dice Einstein, locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. Tenemos un planeta totalmente abundante, rico, que nos da una oportunidad tras otra día a día. Y sería bueno que empecemos a cambiarlo porque tenemos los recursos, tenemos el conocimiento y sería buenísimo que lo empecemos a aplicar de una vez por todas. Muchas gracias.